Ya, con ese modelo lo que hacemos es introducir como datos las precipitaciones, ya sea en forma de hietogramas o también como lluvias elipsoidales, y una vez introducidos esos datos, ya dentro de la zona de estudio, que en este caso es nuestra cuenca, ya se van a llevar a cabo una determinada cantidad de procesos, ya como ser infiltración, retención, ya el cual va a hacer que esa precipitación, ya que es total, se convierta en precipitación neta, ya. Esa precipitación neta, ya al mismo tiempo lo vamos a convertir en escorrentía o en forma de escorrentía o caudal en forma de hidrogramas. Y ese caudal, hasta que llegue hacia el punto de análisis, ya va a sufrir también otros procesos. En este caso vendría a ser lo que es el tránsito de onda o laminación de hidrograma, ¿ya? Y a partir de todos esos procesos obtenemos ya el output o los resultados, que son los caudales, o sea, los caudales picos. Bien. Entonces, primero partamos de lo que es el GHMS. Ya, entonces aquí nos dice que GHMS ya es utilizado para llevar a cabo la modelación de procesos hidrológicos. En este caso, los procesos hidrológicos más habituales que se producen en la cuenca. ¿Ya? ¿Ya? El objetivo principal de este programa ya es determinar el hidrograma ya resultante en un determinado punto el cual nosotros estemos analizando. En este caso, nuestro punto de análisis va a ser donde nosotros vamos a empezar la presa. ¿Ya? ¿Ya? Y nosotros vamos a obtener esos resultados a partir de introducir ya en el GHMS datos de la cuenca, en este caso los parámetros morfométricos, como ser la superficie que va a tener cada su cuenca, y el tiempo de concentración y también los números de curva, ¿ya? Y también que determinando nosotros los métodos que vamos a utilizar ya para calcular las pérdidas por infiltración y también eh, los métodos para convertir esa precipitación en caudales, ¿ya? Entonces acá nos está mostrando cuáles son las fases de trabajo de GHMS. Nos dice que las diversas fases de trabajo del programa se pueden resumir de la siguiente forma, ¿ya? Primero, partamos en que tenemos que introducir datos de precipitación, ¿ya? Que nosotros lo vamos a definir como precipitación total o precipitación bruta. ¿Ya? Esos datos de precipitación nosotros los vamos a introducir, nuevamente vuelvo a repetir, en forma de hietogramas, que sabemos que es la variación de las alturas o profundidades de precipitación en función del tiempo, ¿ya? O también en forma de lluvias elipsoidales. En este caso, cuando hablamos de lluvias elipsoidales, nos estamos refiriendo a escenarios estocásticos, ya donde la lluvia se va a distribuir de manera espacial a lo largo de una determinada superficie. ¿Ya? Una vez que nosotros hayamos introducido dichos datos, lo que va a hacer el GHMS es convertir esa precipitación bruta o precipitación total en precipitación neta. ¿Y qué es la precipitación neta? Es aquella lluvia que directamente se va a convertir en agua de escorrentía, es decir, en agua superficial, en agua o en caudal. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos convertir esa precipitación bruta en una precipitación neta, ya lo que va a hacer el programa es simular una serie de procesos hidrológicos, ¿ya? Que en este caso, ya dependiendo del tipo de evento con el cual nosotros estemos trabajando, ¿ya? Pueden ser la evapotranspiración, la infiltración y la retención, ¿ya? Si nosotros hablamos de eventos extremos, es decir, lluvias que se producen a gran intensidad, pero en un periodo de tiempo muy corto, ¿ya? Solamente vamos a considerar el proceso de infiltración, ya que en este caso la evapotranspiración y la retención, ¿ya? Son procesos que requieren una gran cantidad de tiempo. En este caso pueden ser días, meses y años. Y como en este caso nuestra lluvia va a durar un corto periodo de tiempo, ¿ya? Esas pérdidas que se van a tener son irrelevantes. En caso de que nosotros hablemos de eventos continuos,
es decir, eventos que se producen en largos periodos de tiempo, años, meses o días, sí va a tener un factor, una importancia relevante la evapotranspiración y la retención. Y por lo tanto, esos dos efectos también deben ser considerados. Entonces, una vez que se restan esas pérdidas de precipitación que se producen por estos procesos, nosotros vamos a obtener las precipitaciones netas. ¿Ya? Y lo que va a hacer el GHMS es, a partir de un método que nosotros definamos, ya convertir esa precipitación neta en escorrentía. Como ustedes saben, existen N métodos para convertir las precipitaciones en caudales. En este caso hay métodos, ¿cómo se llama esto? Métodos empíricos, ¿ya? Métodos sintéticos. En este caso son de los ideogramas unitarios. En este caso el de Snyder, el de la SCS y el de Clark. Y también hay otros métodos que en este caso requeriríamos de datos de campo, ¿ya? Entonces, a partir de uno de esos métodos que nosotros escojamos, ya esa precipitación se va a convertir en escorrentía. ¿Ya? Y esa escorrentía, el programa lo va a traducir en forma de ideogramas. Obviamente, dependiendo de la zona donde nosotros vamos a definir nuestro punto de análisis y donde nosotros vamos a obtener resultados, esa escorrentía puede ser propenso a cambios, es decir, puede sufrir modificaciones, ya que en este caso tendríamos que tomar en cuenta el efecto de la laminación o el tránsito de onda, ¿ya? Que se lleva a cabo en los cauces o también que se puede llevar a cabo en los reservorios o espejos de agua, donde ese tránsito de onda, ¿ya?, se traduce en un achatamiento del hidrograma, es decir, va a haber una disminución del caudal pico, y así también en un desplazamiento del mismo. Es decir, que si, digamos, el caudal pico se ocurría a las 3 horas, producto de ese tránsito del hidrograma puede que ocurra a las 5 horas, ¿ya? Es decir, va a haber una modificación, un alargamiento del hidrograma. Entonces, son todos estos procesos que va a llevar a cabo el GHMS, ¿ya?, para que nosotros podamos obtener como resultados caudales. Entonces aquí podemos ver de manera gráfica todo lo que les he explicado, ¿ya? Entonces, la primera fase de trabajo del GHMS, como les dije, es convertir las precipitaciones totales o precipitación bruta en precipitación neta. Acá nosotros lo podemos observar. Esto de acá es un hietograma, ¿ya? Está la variación de la precipitación en función del tiempo. Aquí tenemos nuestros datos de alturas de precipitación para determinados tiempos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Introducimos estos datos al programa y luego, dependiendo del tipo de evento con el cual nosotros estemos trabajando, ya se van a producir determinados procesos hidrológicos, ya que van a simular las pérdidas que va a tener, que va a tener el agua en nuestra zona de estudio. Ya, en este caso, pueden ser pérdidas por infiltración, pérdidas por retención o también pérdidas por evaporación. ¿Ya? Entonces, el programa va a restar esas pérdidas, ¿ya?, al dietograma total. Aquí tenemos el dietograma, ¿ya? Y de todo este dietograma nos dice que toda esta parte de acá, ya se va a perder por infiltración, retención y evaporación. Y simplemente nos va a quedar esta parte de acá, ¿ya?, esta de acá. Y aquí nosotros podemos observar. Entonces, del dietograma que tenemos acá, nos queda esta parte, que ya no es la precipitación total, sino en este caso es una precipitación neta, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tengamos la precipitación neta, pasamos a la fase B, o la segunda fase, que consiste en convertir esta precipitación, ¿ya?, en un hidrograma, es decir, en agua de escorrentía. Para eso, como les dije, hay N métodos. Ya, dependiendo del método que ustedes escojan, ya van a tener que introducir parámetros específicos, ¿ya? Entonces, el programa va a transformar esto en caudal. Aquí nosotros tenemos nuestro caudal. Teniendo el caudal, pasamos a la fase C, ¿ya?, y que se refiere a el flujo base. Es decir, este hidrograma acá que genera el GHMS, ¿ya?, es un hidrograma simplemente de toda la lluvia, ya, que se ha generado en un determinado evento. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces dentro de la cuenca en la cual nosotros estamos analizando, ya pueden existir cauces que ya presentan un flujo base, es decir, un flujo que permanece casi constante a lo largo de todo el año. Entonces, como en este caso hay un flujo base,
¿ya? Entonces, a este hidrograma de escorrentía nosotros le tenemos que sumar dicho flujo base, para de esa forma obtener el hidrograma real que se produce o que se genera a lo largo de toda esa cuenca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la fase C, ¿ya? Que al hidrograma que se ha generado producto de las lluvias, ¿ya? Súmale el flujo base, que es el caudal, ¿ya? Por el que fluye de manera constante a lo largo de todo el año sobre la red de drenaje de nuestra zona de estudio. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos el hidrograma real que circula a través de la red de drenaje. ¿Ya? Y finalmente, una vez teniendo este hidrograma, nosotros pasamos a la fase D. ¿Ya? Donde en esta fase D ya lo que va a hacer es simular o calcular las modificaciones que va a tener este hidrograma cuando éste esté fluyendo a lo largo del cauce o a lo largo de un reservorio. ¿Ya? Es decir, va a simular el efecto del tránsito de onda o laminación del hidrograma. ¿Ya? Que como se observa acá, lo que se genera es un alargamiento del hidrograma. Y ese alargamiento del hidrograma tiene dos efectos. Primero, el achatamiento del mismo, ya que en este caso el caudal pico va a ser menor. ¿Ya? Si digamos aquí con el hidrograma calculado antes de que se produzca su tránsito, teníamos un valor de 15 metros cúbicos por segundo, ya va a disminuir a 10 metros cúbicos por segundo. Y eso porque se ha laminado el hidrograma. Y al mismo tiempo también se traduce en un desplazamiento o alargamiento, ya que en este caso, de lo que se producía el caudal pico a las 14 horas, ahora el caudal pico se va a producir a las 16 horas. O sea, hay un retardamiento del caudal pico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, va a haber un retardamiento y también una reducción del caudal. En este caso estamos hablando de caudal pico. ¿Ya? Y eso obviamente tiene un efecto muy importante al momento de hacer el análisis hidrológico, ya que si nosotros queremos diseñar una estructura civil, ¿ya? Sí o sí tenemos que tener los caudales de diseños adecuados, ¿ya? Y si nosotros trabajamos con un caudal de diseño eh, cuyo hidrograma no ha sufrido, cuyo hidrograma ya no hemos simulado el tránsito de onda, ya puede que las dimensiones que obtengamos de esa estructura ya sean mucho más grandes de las que realmente se debería tener. ¿Ya? Entonces, en ese caso tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí se observa para esta primera fase donde este diatograma total lo convertimos en un diatograma neto o precipitación neta. ¿Ya? ¿Qué tipo de procesos el GHMS puede simular? ¿Ya? Para calcular esas pérdidas. ¿Ya? Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. ¿Ya? Aquí dice si existe vegetación, parte de la precipitación será retenida en las hojas para evaporarse después. Intercepción, o sea, esta parte de acá es la intercepción. El efecto de la intercepción producida por las plantas, que luego se va a perder por evaporación de las mismas. Luego este de acá es retención, ¿ya? Que es precipitación que puede quedar retenida en pequeñas retenciones superficiales para infiltrarse o evaporarse después. Se utilizarse solamente modelos de simulación continua, como les había dicho. ¿Ya? Esto va a depender de cómo de cómo del relieve ya que va a presentar nuestra zona de estudio, o sea, cómo está configurado ya topográficamente nuestra zona. Y finalmente las pérdidas por infiltración. ¿Ya? Precipitación que se infiltra. Habitualmente los dos aspectos anteriores no son tenidos en cuenta, ¿ya? O sea, obviamente estos dos no son tenidos en cuenta si estamos trabajando con eventos extremos, ¿ya? Y esta es la parte fundamental de las abstracciones. Ya se calcula qué parte de la precipitación se va a infiltrar en el suelo, ¿ya? Y el resto lo vamos a considerar como lluvia neta, ¿ya? Y con esta lluvia neta obviamente vamos a calcular los caudales. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos los tres procesos que se llevan a cabo. Entonces estas son las fases de trabajo que tiene el GHMS. Ya, como ya conocemos las fases de trabajo, ahora tenemos que ver qué componentes tiene GHMS. ¿Ya? Las componentes, de qué está constituido.
Ya, aquí nos dice que para simular la respuesta hidrológica de una cuenca, GHMS presenta tres componentes. Tenemos el modelo de la cuenca, un modelo meteorológico y las especificaciones o datos de control. ¿Ya? Ya, ¿qué es el modelo de la cuenca? El modelo de la cuenca no es más que la representación esquemática de la cuenca que nosotros estamos analizando a partir de iconos hidrológicos que presenta este mismo programa. ¿Ya? El mismo GHMS va a presentar gráficos hidrológicos, que, donde cada uno va a servir para simular ya una determinada parte que tenga la cuenca o para simular un determinado proceso hidrológico. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, mediante el modelo de la cuenca se hace una representación de los componentes físicos que presenta la cuenca. Ya en este caso los componentes físicos nos estamos refiriendo a las cuencas de la cual está constituido, también a los cauces que presentan, así también como los embalses o cualquier estructura hidráulica que esté dentro de la misma. ¿Ya? Para ello se utiliza iconos o componentes hidrológicos presentes en el programa que usan modelos matemáticos para describir los procesos físicos que se producen en la cuenca. En cada subcuenca, el GHMS realiza las tres primeras etapas del cálculo, A, B, y C. ¿Ya? Entonces, dentro de cada uno de estos iconos que van a representar las subcuencas, ya se van a llevar a cabo los tres procesos, que en este caso son convertir la precipitación total en precipitación neta y luego esa precipitación neta en caudal. ¿Ya? Entonces, nuevamente, una vez más, ¿qué es el modelo de la cuenca? Ya, mediante el modelo de la cuenca nosotros vamos a representar esquemáticamente, o es una representación esquemática de cada uno de los componentes físicos que presenta nuestra zona de estudio. ¿Ya? Es decir, que sirve para representar las subcuencas de la cual está constituido, ya los tramos o cauces, ya los reservorios, si es que existiese, y cualquier estructura hidráulica que también se encuentra presente. ¿Ya? En cada uno de estos iconos hidrológicos ya van a utilizarse para simular un determinado proceso ya que nosotros requerimos. En este caso, si utilizamos el icono de la subcuenca, ya se van a llevar a cabo se van a llevar a cabo dos procesos. En este caso, el proceso ya, de las pérdidas por infiltración y también el proceso de conversión de las precipitaciones en caudales. ¿Ya? Y para eso se van a basar mediante fórmulas empíricas, ¿ya? O matemáticas. Aquí nosotros podemos observar ya cada uno de los iconos que presenta el GHMS. Ya, este primer icono de acá, ya, que sirve para que nosotros podamos representar cada una de las subcuencas de nuestra zona de estudio. Ya recibe el nombre de subbasin. Ya, luego tenemos acá este segundo icono que nos sirve para representar los tramos de cauce. ¿Ya? Primero, en este icono de subcuenca es donde se van a llevar a cabo los procesos por pérdidas de infiltración, retención, ¿ya? Y también evaporación. Y también es con este icono en el cual se van a calcular los caudales, es decir, se van a convertir las precipitaciones en caudales. Luego tenemos este segundo icono que es el que sirve para representar los tramos de cauce. ¿Ya? Y es acá donde se van a simular la laminación o tránsito de onda. Luego tenemos acá otro icono que es de reservorio, ya que se utiliza para representar cualquier tipo de embalse ya existente en una determinada zona. Y es acá también, o es este icono en donde nosotros también, donde se va a simular de igual forma ya el tránsito de onda. ¿Ya? Porque el tránsito de onda se puede llevar a cabo tanto en embalses como también en los tramos de cauce. Luego tenemos Junction Creation Tools, ya este icono ya se utiliza en puntos donde van a converger dos o más subcuencas, es decir, donde van a haber dos o más redes de flujo. Y nos sirve para simular ya
la suma de los caudales que están convergiendo en ese mismo punto. Es decir, en ese punto es donde se va a llevar a cabo la suma de histogramas. ¿Ya? Luego tenemos el Diversion Creation Tools, que es un icono que se utiliza en caso de que en algún punto de la cuenca exista extracción de caudal. Puede que existan puntos donde haya estaciones de bombeo, ¿ya? Y por lo tanto, si hay estaciones de bombeo significa que en esa parte se va a perder un determinado caudal. Entonces nosotros requerimos definir qué cantidad de caudal va a perderse. Y para eso nosotros utilizamos de Diversion Creation Tools. Luego tenemos Source Creation Tools, que este icono, en vez de calcular la extracción de caudal, calcula el ingreso de caudal. Es decir, que puede haber zonas también donde se esté ingresando caudal. Entonces, del caudal que realmente produce la cuenca, ¿ya? Vamos a tener un caudal mayor, un caudal extra más, ya que se está metiendo otro caudal, pero de otra zona. Entonces, para eso utilizamos Source Creation Tools. Y finalmente Syncretion Tools, ¿ya? Que tiene una función similar a la Junction. Es decir, que en este punto ya se utiliza para calcular, ¿ya?, la suma de caudales o la suma de histogramas. Pero la diferencia entre estos dos es que una vez que nosotros pongamos Syncretion Tools, ya aguas abajo ya no se puede conectar ningún tipo de icono hidrológico, ¿ya? Es decir que si nosotros colocamos este icono, significa que en este punto es donde culmina nuestra modelación hidrológica, ¿ya? Pero si nosotros utilizamos User Creation Tools, aguas abajo todavía podemos seguir realizando el modelo de la cuenca, es decir, podemos seguir conectando iconos hidrológicos, ¿ya? Y por lo tanto, significa que en ese punto todavía no culmina en nuestra modelación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya cada uno de los iconos que tiene GHMS y cada función que presenta. Listo. ¿Ya? No, esta vez. Ya. Entonces, aquí yo tengo, bueno, aquí se tiene, como dijimos, en el icono en el icono subbasing, que sirve para representar cada una de las subcuencas de nuestra zona de estudio, ¿ya? Se lleva a cabo los procesos de pérdidas por infiltración y también el proceso de convertir las precipitaciones en caudales, ¿ya? Y como dijimos, ya para llevar a cabo cada uno de esos procesos o para poder simular esos procesos, ya se van a utilizar ecuaciones empíricas, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos observar ya cada una de las ecuaciones empíricas o métodos, ya para simular esos procesos que se van a llevar a cabo en las cuencas. Ya en este caso, para simular o para poder calcular las pérdidas, ya tenemos aquí los métodos. En este caso, el método de déficit y tasa constante, el de inicial y tasa constante, el exponencial, el número de curva, Green and Amp, consideración de la humedad del suelo, DC por celdas, el número de curva SC por celdas y el de SMA por celdas. De todos estos métodos, el que nosotros vamos a utilizar ya es el más simple, ¿ya? Y podría decirse el estándar, que es el del número de curva, ¿ya? Nosotros vamos a basar el cálculo de las pérdidas por infiltración por el número de curva. Las pérdidas por retención, ¿ya? Y de evaporación, ya no lo vamos a considerar porque nosotros vamos a trabajar con eventos extremos. Luego, aquí nos están dando qué métodos podemos utilizar, ¿ya?, para transformar la lluvia en caudal. En este caso tenemos el método del hidrograma unitario de Clark, ¿ya?, la onda cinemática, Mott Clark, el hidrograma unitario de la SCS, el de Schneider, ¿ya?, y también un hidrograma en ese del usuario, ¿ya? O sea, estos dos ya el usuario lo va a especificar, ¿ya? Estos sí son ecuaciones empíricas. Nosotros nos vamos a basar en método sintético, en este caso del hidrograma unitario. Pueden utilizar cualquiera de estas tres, el de la SCS, el de Schneider o el de Clark. Ya, obviamente, cada uno de estos va a tener sus propios parámetros, ¿ya? O sus propias variables, sus propios datos que ustedes tienen que introducir.
En este caso, los que requieren de datos, o sea, los que requieren de una menor cantidad de datos y que no son tan sensibles, es el de la SSS, porque aquí solamente te pide un tiempo de retardo, y el de Clark, porque aquí solo te pide tiempo de concentración y también el coeficiente de almacenamiento. El de Schneider ya requiere todavía de dos parámetros o de dos coeficientes más. Y esos coeficientes son muy sensibles, ya que en este caso, dependiendo del valor que vas a adoptar, ya puede existir un gran cambio en el hidrograma. ¿Ya? Y esos coeficientes que agregas va a depender de las características que tiene tu cuenca. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Ya, en este caso, el del SSS y el de Clark directamente depende del tiempo de concentración. Ya por este Snyder no solamente está en función del tiempo de concentración, sino también en función de dos coeficientes más. Y ahí en caso de que tengamos flujo base, ya nosotros no vamos a considerar flujo base, ya porque no tenemos datos de caudales que se miden en campo, porque requeriríamos eso. Ya aquí están los métodos, el de recesión, depósito lineal, constante mensual y de la recesión restringida. Ya, aquí podemos ver cómo es, o sea, cada una de las ventanas que tiene el GHMS. ¿Ya? Aquí tenemos, en esta ventana es donde se va a ver la representación esquemática de la cuenca. ¿Ya? Acá es donde nosotros vamos a introducir cada uno de los datos, ¿ya? En cada icono hidrológico, así también como definir qué métodos vamos a utilizar para simular cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo dentro de la cuenca, y también introducir los datos de precipitación y el tiempo de simulación. Y acá es donde nos van a mostrar nos van a mostrar mensajes de cada uno de los procesos que se van a realizar. Ya en caso de que exista algún tipo de error o no hayamos introducido bien los datos, ya aquí nos va a enviar ese mensaje. Aquí está, nuevamente aquí pueden ver los iconos hidrológicos que se tienen. En este caso acá, su basin, que representa sus cuencas, reach, tramo, reservoir o embalse, reservorio, aquí confluencia. Este es de derivación, este es para la fuente y este es el de sumidero. ¿Ya? Entonces aquí rápido es un ejemplo de cómo se debe realizar una representación de la cuenca mediante los iconos hidrológicos de GHMS. Entonces nosotros tenemos aquí una cuenca, la cual está constituida de tres subcuencas. Al mismo tiempo tenemos nuestra red de drenaje y se observa que tanto la subcuenca 1 como la subcuenca 2 están convergiendo en este punto de acá. Y una vez que converge en este punto de acá, ya ese caudal que aportan estas dos cuencas ya va a transportarse a lo largo de este cauce, ¿ya? Este cauce de acá. Y al mismo tiempo se observa que a este cauce ya se le va a aportar otro caudal, que en este caso viene dado por esta subcuenca 3. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que tener nuestro punto de salida o es nuestro punto de análisis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar sencillamente esto? Fácil, lo primero que tenemos que hacer es representar estas tres subcuencas. Y para eso que hacemos, utilizamos este icono de acá, subbasing. Entonces, si ustedes observan bien, ya aquí tenemos C1, C2 y C3. Estos tres de acá ya representan las subcuencas. Listo, ya tenemos esos tres, ya estamos representando las subcuencas. Ahora lo que vamos a hacer es representar los puntos de unión, es decir, el punto donde va a converger dos o más redes de flujo o dos o más cauces. En este caso, en este punto de acá es tanto la subcuenca 1 como la subcuenca 2 están convergiendo. Entonces, ¿con qué icono nosotros podemos representar ese punto de unión y donde se va a realizar la suma de los hidrogramas? Es conjunción, ¿no ve? O unión. Es decir, con esta de acá. Entonces, lo único que hacemos es colocar ese icono. Listo. Ahora, se observa que el caudal que se genera en este punto, ya se está moviendo a lo largo de todo este cauce. Y por lo tanto, cuando existe movimiento del agua a lo largo de un cauce o a lo largo de un reservorio, que se va a generar un tránsito de onda.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder modelar ese tránsito de onda? A partir del icono Reach, que es este acá. Entonces, con Reach dibujamos. Este es el icono Reach. Finalmente, ¿qué tenemos? Acá tenemos un punto de salida. ¿Ya? En ese punto de salida nosotros podemos utilizar dos. Podemos utilizar en junctions, porque acá en el junction es donde se va a llevar a cabo la suma de los hidogramas. O también podemos utilizar el de sumidero, synchronization tools. ¿Ya? En este caso es irrelevante. Para este caso es irrelevante. Entonces yo voy a utilizar junctions. O también puedo usar el sync, sumidero. Listo. Ahora, como ya hemos definido cada uno de los iconos que va a representar a cada una de estas partes, ¿ya? Y donde se va a simular determinados procesos hidrológicos, el siguiente paso consiste en unir. ¿Ya? Tienen que considerar que el GHMS siempre va a calcular el hidograma en el punto de salida. Siempre se va a calcular el hidograma o el caudal en el punto de salida. ¿Ya? Nunca se va a calcular en un punto intermedio ni tampoco en un punto inicial. ¿A qué me refiero? Que todo el caudal que aporta toda esta subcuenca, ¿ya? Sí o sí se va a generar en este punto, en el punto de salida. Todo lo que va a aportar esta subcuenca, igual, solo se va a generar en este punto de salida. Ya no es como en el caso real, donde a medida que nosotros, a medida que nosotros vamos yendo a lo largo de toda la cuenca, ya esta cuenca va a ir aportando a cada una en distintas partes esta red. No, no es así. No es capaz de simular el aporte a través del tiempo, ya en distintas partes de esta red. No, lo que hace directamente es que todo ese aporte va a venir a este punto. Todo esto directamente a este punto. ¿Ya? Entonces, lo mismo para esta subcuenca 3 de acá. Ya todo lo que va a aportar acá directamente va a venir a este punto. Ya no es que va a aportar a medida que pase el tiempo ya a lo largo de todo este cauce. No es así. Así no es capaz de simular ese GHMS. Directamente a este punto. Entonces, como sabemos que directamente se va a simular a los puntos de salida, lo que tenemos que hacer es conectar cada uno de estos iconos de las subcuencas en los puntos de salida. Ya, como en este caso el punto de salida está representado por esta unión junctions, entonces ambas subcuencas directamente se van a conectar al junction. Lo mismo esta subcuenca 3. Esta subcuenca que 3 directamente su punto de salida es donde está este punto de análisis aquí 3, o sea, donde está este junction. Entonces directamente nosotros tenemos que conectar esta subcuenca 3 en junction. ¿Ya? Y obviamente este junction aguas arriba, ¿ya? Tiene que conectarse con este reach. ¿Por qué? Porque estos caudales, ¿ya? Que se están aportando se van a transportar, van a moverse a través de este cauce. Entonces se va a generar el caudal acá, resultante se va a mover a través de acá y va a llegar acá. ¿Ya? Y ese caudal que se ha generado a lo largo de todo este tránsito de onda se va a sumar con el caudal ya que va a aportar todo este subcuenca 3, a este punto de acá. ¿Ya? Entonces así es como se tiene que hacer un modelo de la cuenca. No es difícil, es sencillo. ¿Ya? Entonces, antes de entrar al modelo meteorológico, todo lo que he hablado en este instante, ¿tiene alguna duda? No, ya. Entonces, una vez que nosotros generemos el modelo de la cuenca, el siguiente paso consiste en generar el modelo meteorológico. ¿Ya? Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es introducir los datos de las precipitaciones ya a nuestra zona de estudio. ¿Ya? Y lo que va a hacer el programa es simular esas precipitaciones a lo largo de toda la superficie. Esa introducción nosotros lo podemos hacer a partir de precipitaciones, a partir de hietogramas, ya que se van a generar en zonas puntuales, o también nosotros podemos introducir a partir de una vía de lluvia, es decir,
de discretizar toda nuestra superficie analizada, ya en determinadas celdas. Y en cada una de esas celdas se va a tener un dato de precipitación. O sea, existen esas dos formas. Ya, como nosotros directamente vamos a basarnos mediante métodos determinísticos, ya, es decir, vamos a introducir una lluvia y va a salir un único caudal, ya, vamos a utilizar directamente la introducción de precipitaciones que se van a generar de manera puntual. Ya no vamos a utilizar un grillado de precipitación, es decir, una celda donde en cada una de estas va a tener un dato de lluvia, no, porque para eso tenemos que utilizar métodos estocásticos, y ustedes saben que métodos estocásticos, a partir de la introducción de un dato, ya se va a tener en resultados, ya, pero eso es un poco más complejo, no lo vamos a hacer de esa forma. Ya, entonces, aquí nos dice que el modelo va a utilizar datos de precipitaciones, evapotranspiración, etcétera, y los asigna a las diversas subcuencas con las cuencas de la zona de estudio. La introducción de lluvias en HMS se realiza a partir de unos hipotéticos registros pluviométricos que se llaman gauge, ya que contendrán cada una de las lluvias. Ya, es decir, que nosotros vamos a poder introducir los datos de precipitaciones ya a partir de un archivo que en GHMS se denomina gauge, ¿ya? En este caso, como dice, pues, se puede usar precipitación puntual o por celdas, ¿ya? Eso va a depender del caso que estemos analizando, ¿ya? Y puede modelar precipitación sólida y líquida junto con la evapotranspiración, es decir, que no solamente podemos simular las lluvias, sino también podemos simular nieves, sí, nevados, ¿ya? Aquí se nos dice que se utiliza evapotranspiración únicamente cuando se desee una respuesta de la cuenca continua o a largo plazo. Entonces acá nos está mostrando los tipos de precipitación los que nosotros podemos ingresar, ¿ya? O las formas o la forma en que podemos ingresar las precipitaciones. Nosotros nos vamos a basar en dos, ¿ya? En los pluviómetros con pesos, ya que eso se da cuando sobre una cuenca ya está influenciando no solamente una estación, sino dos o más estaciones, lo cual implica que sobre cada una de estas estaciones va a haber una determinada zona de influencia, ¿ya? Y esa zona de influencia nosotros vamos a definir en función al peso o al porcentaje de área que va a influenciar esa estación sobre toda nuestra zona de estudio, ¿ya? Y el otro es mediante el dietograma especificado, es decir, que si nosotros solamente contamos con un dato de estación, ya el cual va a hacer que llueva solamente con esa estación a lo largo de toda nuestra cuenca, ya nosotros podemos introducir directamente de manera manual ya el dietograma sobre toda la cuenca. ¿Ya? Esos dos vamos a utilizar. El pluviómetro con pesos, donde ahí sí influencia el porcentaje sobre el cual va a llover las estaciones, y el diatograma especificado, donde solamente va a haber una estación que va a generar lluvia sobre toda nuestra cuenca. ¿Ya? Las demás no lo vamos a considerar. Aquí nosotros podemos observar cómo podemos crear un gauge, ¿ya? O pluviómetro. Directamente vamos a la parte de componentes y nos dice Time Series Data Manager, es decir, datos de serie de tiempo. Ya nosotros creamos este archivo de acá. Ese archivo se llama Time Series Data. Ya en ese archivo nosotros tenemos que definir qué tipo de precipitación, con el tipo de precipitación que vamos a trabajar. En este caso, Precipitation Gauge, lo cual implica que sobre una misma cuenca están sus lluvias están siendo generadas por dos o más estaciones, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es introducir, ¿ya?, el tiempo o la duración que ha tenido esa precipitación, ¿ya?, y los datos de las lluvias. En este caso, lo que nosotros vamos a introducir son dietogramas. Ya, nuevamente vuelvo a decir el modelo meteorológico.
el modelo meteorológico nosotros lo utilizamos para que podamos introducir los datos de las precipitaciones, ¿ya? Con el cual vamos a poder simular las lluvias que se van a llevar a cabo a lo largo de toda la cuenca. Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es crear gauge, o también llamados pluviómetros, ¿ya? Y dependiendo si estamos trabajando con una o más estaciones, ¿ya? El efecto del peso o porcentaje que va a influenciar cada estación va a ser preponderante. Finalmente, el último componente que tiene GHMS son las especificaciones de control. ¿Ya? En esta parte lo que nosotros hacemos es introducir el tiempo ya de simulación que se va a llevar a cabo, es decir, el tiempo en el cual se van a realizar cada uno de los cálculos que se necesitan para obtener los caudales. Ese tiempo de simulación nosotros lo tenemos que introducir de manera manual y va a ser de acuerdo al criterio que tenga la persona, ¿ya? Y también es en estas especificaciones de control donde nosotros debemos definir cada qué tiempo queremos que nos calculen los hidogramas. Es decir, si nosotros queremos tener los datos de caudal cada 10 minutos, entonces se va a generar un hidograma ya cuyos caudales cuyo paso de tiempo va a ser cada 10 minutos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer la introducción de esas especificaciones de control. Aquí nos dice, las especificaciones de control se refieren al tiempo de duración de la simulación, es decir, el tiempo en el cual se van a llevar a cabo cada uno de los cálculos para convertir las precipitaciones en caudales. Incluyen también fecha y hora de comienzo y fin del proyecto. Es decir, tenemos que introducir la fecha de inicio de la simulación y la fecha de finalización de la simulación. ¿Ya? E intervalo de tiempo para efectuar los cálculos. El tiempo de simulación siempre debe ser mayor a la duración de la lluvia para que el hidograma se genere de manera completa. Obviamente, es muy importante considerar, ¿ya? El tiempo de simulación jamás va a ser igual a la duración de la lluvia, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que termine de llover, no significa que al segundo que termina de llover, ya toda la escorrentía que se genera ya va a estar directamente en nuestro punto de salida. No, sino que va a haber un tiempo en el cual ese caudal tiene que recorrer toda la zona hasta llegar a nuestro punto ya de análisis. Y por lo tanto, ese tiempo puede ser largo o puede ser corto. Eso va a depender del tamaño que va a tener nuestra cuenca y también ya en el punto donde nosotros queremos determinar el caudal. Entonces, considerando ese aspecto, para que nosotros podamos obtener los datos de manera completa, requerimos que nuestro tiempo de simulación sea mucho más grande o mucho más largo, ya que la duración que presenta la lluvia. ¿Ya? Eso deben considerar. Y aquí se puede observar. ¿Ya? Aquí tenemos, entonces, este es un mismo resultado. ¿Ya? Tenemos este hidograma y este hidograma, son los mismos hidogramas. Entonces, si ustedes observan acá, este hidograma no se ha podido calcular de manera completa. Justo en este punto, o sea, justo acá, antes de finalizar el hidograma, ¿ya? Aquí hay una parte de información que no se llega a tener. Es decir, no se ha simulado de manera completa el hidograma. Acá no llegamos a cero. Y si ustedes saben que el hidograma empieza en cero y termina en cero, aquí no. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro tiempo de simulación que hemos utilizado no ha sido suficiente y que los últimos cálculos que deberían llevar a cabo para completar este hidograma no se han realizado. Ya, porque recuerden, el tiempo de control representa el tiempo de simulación o el tiempo en el que se van a llevar a cabo los cálculos. Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Aumentar ese tiempo de simulación. ¿Ya? Y aquí de lo que hemos dicho que el tiempo de simulación iba a ser hasta las 9 horas del 1 de febrero, ya nosotros lo hemos aumentado hasta las 18 horas. Y de esa forma nosotros hemos obtenido el caudal de manera completa. Es decir, aquí ya se generan todos los datos del hidograma.
Hay que tomar en cuenta mucho este aspecto. Aquí está, ¿qué nos dice? Cuando se definen estas especificaciones, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, el ending date o el dato, aquí está, el dato de finalización de la simulación, este dado acá, o el tiempo de finalización, exceda del tiempo base de hidrograma, de los hidogramas. ¿Ya? Lo correcto es que los hidogramas se muestren como la figura 17b, o sea, de manera completa. Es decir, que el hidrograma cabe completamente su representación. Para ello tenemos que seleccionar la cantidad de horas necesarias, en este caso mínimo 15 horas. Entonces, muy importante esto. Ya si ustedes no dan un tiempo de especificación adecuado, ya los cálculos que van a llevar, los cálculos que van a obtener van a estar incompletos. Entonces, mucho cuidado con eso. Esta interfaz de usuario, bueno, no es importante. Aquí solamente te muestran cada una de las partes que tiene, digamos, cada una de las ventanas de GHMS. O sea, aquí el explorador de la cuenca, donde te van a mostrar cada uno de los iconos ya que se han utilizado para representar una determinada parte de la cuenca. Aquí el editor de componentes, donde nosotros introducimos ya el cada uno de los parámetros que requerimos para simular los procesos hidrológicos que nosotros hemos definido. Acá que se define como escritorio donde se va a tener el modelo de la cuenca y aquí el registro de mensajes, donde nos van a decir cada uno de los pasos que se está llevando a cabo y en caso de que exista un error al momento de introducir algún dato o al momento de hacer correr el programa, ya nosotros podemos darnos cuenta. Eh, Esto ya, bueno, esto ya se indicó. Y ahora vamos a pasar el método que vamos a utilizar para calcular las precipitaciones, no para calcular las pérdidas por infiltración y obtener los hietogramas netos o precipitaciones netas. ¿Ya? Antes de ingresar a esta parte, ¿tiene alguna duda de todo lo que se les ha hablado? Pregunten porque luego no voy a responder. Una vez más voy a repetir. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que he hablado? Oxy, disculpa. En caso de que para nuestra cuenca solo haya un pluviómetro, tenemos que hacer también los tiempos de infiltración con solo ese pluviómetro. Obviamente, o sea, al momento de que ustedes introduzcan los datos, un dato necesario que se requiere es el parámetro para calcular las pérdidas por infiltración que se van a llevar a cabo. Obviamente va a depender del método que ustedes utilicen. Ya, pues si ustedes se van a utilizar el método del número de curvas, sí o sí requieren de ese dato. Porque si no calculan ese dato, entonces el programa va a considerar que todo lo que está lloviendo se va a convertir en caudal y eso no es cierto, eso no es real. Entonces sí o sí, por más de que tengan una sola estación, igual necesitan tener esos datos para pérdidas de infiltración. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Ok, ya. Ya que no hay ninguna duda de todo lo que he hablado, pasamos nomás ya al método que vamos a utilizar para calcular las pérdidas por infiltración. Ya. Entonces, para calcular las pérdidas por infiltración y de esa manera obtener la precipitación neta, ya vamos a utilizar el método de la SCS del número de curva. Entonces, partamos de qué es el número de curva. ¿Ya? El número de curva no es más que aquel número adimensional, ¿ya?, que se utiliza para determinar el grado de impermeabilidad que va a presentar, ya, nuestra zona de estudio. De tal forma que cuando sus valores varían de 0 a 100, y cuanto más nos acerquemos a 100, más impermeable va a ser la cuenca analizada. Y por lo tanto, cuanto mayor impermeabilidad existe, ya se va el caudal de escorrentía va a ser mayor, y los caudales picos obviamente van a ser más grandes. Ya depende de dos factores fundamentales, que son el tipo de suelo y la cobertura vegetal. No, de tres, pero el tipo de suelo, la cobertura vegetal y la condición de humedad. ¿Ya? Es muy importante esos tres aspectos, pero de los tres, eh, uno de los más sensibles es la cobertura vegetal, ya que esta puede variar a lo largo del tiempo, ¿ya? Y dependiendo de esa variación, la respuesta hidrológica que se va a tener también puede ser muy cambiante. El tipo de suelo casi no varía. La cobertura vegetal sí puede variar, y eso va a depender de la influencia que va a tener el ser humano sobre la cuenca. Puede que esa cuenca se esté urbanizando. Por lo tanto, va a zonas que presentaban una gran cantidad de vegetación, ya van a ser eliminadas, y por lo tanto en esas zonas se van a construir casas, y el grado de permeabilidad va a bajar. En este caso se va a ver mucho más impermeable. A ser mucho más impermeable, ya la cantidad de escorrentía que se va a generar va a ser mayor, y por lo tanto los volúmenes, las velocidades de flujo y los caudales igual van a aumentar. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la cobertura vegetal. Igualmente el contenido de humedad. Ya en este caso ustedes saben que no es lo mismo tener un suelo en época de estiaje que un suelo que se encuentra en temporada de lluvias. Es decir, que si empieza a llover y antes de eso no existía ningún tipo de evento de precipitación generado, y por lo tanto el suelo estaba seco, ya la capacidad de infiltración que va a presentar es muchísimo mayor, y por lo tanto la cantidad de escorrentía superficie que se va a tener ya va a ser baja. En cambio, si estamos trabajando sobre un suelo sobre el cual llueva de manera constante y se observa que el contenido de humedad es alto, es decir, un suelo saturado, ya para un evento en específico que estemos analizando, ya la infiltración que se va a realizar va a ser muy baja, ya que en este caso la cantidad de agua que va a poder moverse a través de los espacios vacíos, ya va a ser muy pequeño. Entonces la escorrentía en este caso va a ser muchísimo mayor. Entonces ese aspecto igual debemos de tomar en cuenta o considerar. ¿Ya? Ya. Aquí nos dice que para la formulación del método del número de curva, ya, la altura de precipitación efectiva o escorrentía directa es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación. De manera similar, después de que la escorrentía se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca es menor o igual a la retención potencial máxima. Ya existe una cierta cantidad de precipitación, ya que en este caso se define como abstracción inicial, antes del encharcamiento, para la cual no ocurrirá escorrentía. Y luego de eso, la escorrentía potencial es la diferencia entre la precipitación y la abstracción inicial. Ya, la metodología del número de curva
ya considera como variables en su determinación. Estas son las variables que tenemos que tomar en cuenta al momento de determinar el número de curva. La precipitación, ya representada en este caso por la precipitación por un periodo de tiempo previamente seleccionado. Ya, el complejo de suelo hidrológico, es decir, el tipo de suelo, ya que considera la interrelación suelo-cobertura vegetal, y la condición de humedad antecedente. Obviamente necesitamos antecedente. Ya, de acuerdo con esas variables se fija un número de curva Cn que representa tal interrelación. Ya, ya aquí de todo esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que es lo más importante? Ya que para obtener el número de curva requerimos de tres datos muy importantes. Primero, tener los datos de las precipitaciones, es decir, las precipitaciones totales. Ya, tener los datos del tipo de cobertura vegetal que se encuentra en esta zona de estudio y también del tipo de suelo. Y finalmente, qué tipo de condición de humedad antecedente se presenta. En función a esos tres aspectos, nosotros podemos definir un número de curva para nuestra cuenca. A ver, esta parte es un poco más compleja, pero es un poco más morosa. Ya, lo que viene a ser ya la parte un poco más, lo que son las extracciones iniciales, ya que es un concepto fundamental para que nosotros podamos entender lo que es el número de curva y del mismo modo, eh, ¿cómo se dice esto? Así, del mismo modo poder calcular dicho parámetro. Ya lo vamos a ver mañana, ya mañana vamos a pasar clases. Ya, antes de, ahorita vamos a ver a qué hora lo vamos a ver. Ya, eso lo voy a definir ahorita. Antes de eso, de todo lo que he hablado del número de curva, si bien no ha sido mucho, pero quizás no entendí algunas partes, ¿tiene alguna duda? Mañana nuevamente vamos a pasar clases ya. A ver, a las 4 menos 4 están, tiene alguna clase. Mañana a las 4 menos cuarto tiene alguna clase. Ya, ok, ya que no tienen clase mañana, ya. Mañana lo que vamos a hacer es terminar todo lo referente a lo que es el número de curva, es decir, me falta lo que son las abstracciones iniciales, ya, y con eso terminamos, ya. Y igualmente, mañana utilizando el ArcGIS, les voy a mostrar cómo ustedes pueden sacar su mapa de números de curva, porque sí o sí requieren ese mapa de números de curva. Con ese mapa de números de curva van a poder definir eh, para cada una de sus cuencas, ya qué número de curvas requieren. Ya, entonces eso vamos a hacer mañana. Ahorita lo podía haber hecho, pero solo nos queda 15 minutos. Entonces, no, para que haya continuidad y no pierdan el hilo, mañana lo voy a terminar eso. Vamos a hacer rápidamente la parte de lo que es, o sea, la última parte teórica del número de curva. Y después de eso, directamente vamos a utilizar el ArcGIS para hacer ese mapa. ¿Ya? Luego, el día viernes, que también tenemos clases, lo que se va a hacer es el tránsito de onda, ya que no es difícil, es fácil. O sea, teóricamente sí es un poco moroso entender, pero luego de eso, o sea, una vez entiende, no va a tener ningún problema. Ya que también vamos a ver lo que es la parte teórica y finalmente el día sábado ya lo vamos a hacer ya lo que es utilizar el GHMS, el programa. Un ejemplo completo, ya con todos los datos que deben introducir y cómo deben sacar los resultados. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Sí, antes de terminar la clase, nuevamente voy a repetir, ¿tienen alguna duda de todo lo que he hablado hoy? Ok.
Ya, entonces el día de mañana a la misma hora, ya, nos vamos a ver.